Da inicio las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de pueblo. Sin atiranarse, sin amitanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días amigos, estamos encontrándonos ya para iniciar mitad de semana, ¿no? Mitad de semana, ya jueves 2 de julio, sí, iba a decir mitad de semana, no, pues ya es jueves 2 de julio, estamos avanzando. A ratos uno con esto de las fechas puede correrse. La agenda, como nos había anticipado Verónica Rosero, está con el tema de la ley de extinción de dominio. Como avanza, parece que ahora sí la Asamblea podría llevarnos a tener una respuesta política, ¿no? Porque la Asamblea da respuestas políticas a los momentos y a las necesidades, y esta venía siendo una ley que está en deuda la propia Asamblea con el país. Y también luego tendremos un tema que es importante, que creo que nos puede llevar a entender lo que es esta pandemia, lo que es el virus, cómo enfrentarlo, qué características tiene, qué significa cada una de las cosas de las que escuchamos hablar en los medios, de las que escuchamos hablar a la familia, a nuestros amigos, nos comentan qué significan esto de los contagios, cómo se producen. Ahora mismo el día de ayer se presentaron 700 personas más, y decían, ¿se contagiaron 700? No, ya tenían los síntomas de estas 700 personas. ¿Qué tiempo dura? ¿Cuánto podemos, descubrir que se contagió alguien? ¿En dónde? Más o menos para tener un cronograma de visitas, de dónde ha estado. Todo eso descubriremos también con la ayuda de 3 especialistas, ¿no? Por ahora vamos a tratar el tema de extinción de dominio. Creo que ya está con nosotros el doctor Ramiro Román. Milton, sí, el doctor Ramiro Román ya está, a quien saludamos muy cordialmente. Doctor Román, bienvenido, buenos días. Y bueno, una ley de extinción de dominio parece que sería una respuesta política que ha sido largamente esperada, pero que mucha gente lo ha pedido, y cuando usted estaba en la comisión de lucha contra la corrupción también decían eso es indispensable. ¿Qué debemos entender por esta ley y para qué nomás nos puede servir? Doctor Román, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Para mí, Francisco, es un gusto inmenso de poder estar con ustedes. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas que siempre escuchan esta prestigiosa emisora. Bien, la ley de reserva de dominio es una ley que trae consigo una cantidad de posiciones para poder combatir la corrupción. Es importante establecer de que esta ley ha estado en el ejecutivo, más que nada en el legislativo, que es quien tiene que legislar. Y realmente ha pasado un buen tiempo, ya años, para que se pueda ir tomando la decisión por parte de los señores asambleístas para que puedan darnos una posibilidad de poder hacer recuperaciones y más que nada hacer sanciones dentro de los diferentes aspectos de bienes, más que nada, que tengan las personas que han cometido actos de corrupción. En todo caso, creo que el día de ayer la Fiscalía General, la señora Fiscal General, ha tenido alguna posición respecto a la ley de reserva de dominio, y ha dicho que es necesario que la tengamos para poder hacer un trabajo más eficiente.
creo yo que en esa parte, en algún momento cuando conversábamos justamente en la democracia, yo les había dicho, realmente esta es una ley que ayuda en parte a una cantidad de efectos, sobre todo en lo que tiene que ver con posiciones definidas y claras para poder sancionar la corrupción. Pero realmente no ha caminado en la Asamblea. Es una pena que no se hace un trabajo sostenido. Hay pocas personas que a veces interesan en tener una conversación de la ley de reserva de dominio. Pues yo sí creo que dentro de eso tiene que establecerse por obvias razones los comisos, y los comisos tienen que ser incluso preventivos, etcétera, para que puedan ya, en el caso de delitos flagrantes, tener una posición de ese nivel. Pero estamos esperando. Realmente yo creo que eso es lo que hemos hecho los ecuatorianos y ecuatorianas. Están Esperar. esperando para seguir luchando contra la corrupción. Está con nosotros ya el asambleísta Raúl Tello, que en unos días atrás, hace casi 2 semanas, nos hablaba de cómo incluso él decía vamos a trabajar el fin de semana para tener el informe. Así es que al saludar al señor asambleísta Raúl Tello le preguntamos cómo le fue con ese trabajo que estaba poniéndole presión a usted, y que el día de ayer, como nos recuerda el doctor Ramiro Román, penalista él, catedrático universitario, nos dice, la fiscal nos recordó, y así lo hizo tanto en sus cuentas sociales como en sus declaraciones, que es indispensable para poder o intentar recuperar los bienes. También lo que acaba de decir el doctor Román, ponerles a buen recaudo incluso antes de que se pueda tener una sentencia, para que no se limpien, ¿no es cierto? Y cuando ya lleguemos a la sentencia no tengan nada los sentenciados. Señor asambleísta Tello, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un saludo al doctor Ramiro Román, así como a todos los oyentes de Radio Exa Democracia. A ver, primero, realmente en la comisión que presido hemos dado absoluta celeridad al tratamiento de este proyecto de ley. El mismo nos llegó hace aproximadamente 5 meses a nuestra comisión. Una vez que llegó a la comisión, inmediatamente iniciamos el trabajo, un trabajo bastante comprometido con lo que significa que se apruebe ese proyecto de ley. Tuvimos dificultades. La principal tiene relación con que existió la intención de sacar. Hemos trabajado profundamente en el tema, con asesoría no únicamente de juristas nacionales, sino también de expertos internacionales en el ámbito de extinción de dominio. En la última etapa, a nuestros equipos de trabajo los hemos tenido de manera permanente trabajando, y así lo hemos hecho también los asambleístas. El día domingo nos reunimos en la comisión para el tratamiento final, que mereció que el día de ayer ya aprobemos el informe para primer debate. ¿Qué es lo importante de esta ley? Lo importante de esta ley es que, al margen de una sentencia de carácter penal en contra de quienes puedan estar implicados en cualquier tipo de acto de corrupción, esta ley permite, al margen de eso, de manera autónoma, de manera independiente, que el Estado, a través de la Fiscalía General de la Nación, pueda intervenir sobre los bienes, sobre los bienes mal habidos, sobre los bienes obtenidos injustificadamente. Claro, ahí tuvimos un cuello de botella de manera permanente en otras intenciones que hubo de decomiso, que tenía que ver con el ámbito de la constitucionalidad. Pero justamente es allí en donde que hemos tenido que tomar todas las previsiones necesarias en la finalidad de garantizar
de que esta ley no tenga absolutamente ningún vicio de inconstitucionalidad que impida que esta ley se ponga en vigencia en nuestro país. Y en ese ámbito considero de que el trabajo sí está garantizando eso para que no le pongan más trabas para el segundo debate y pueda darse a la luz con la ley, señor asambleísta. Mire, yo creo de que no va a haber absolutamente ningún problema al respecto, como ha existido en otros casos. ¿Por qué? Porque es una ley que no se va en contra de las personas, sino exclusivamente en contra de los bienes, que no tiene nada que ver con el ámbito penal o con lo que significa el hecho de una sentencia en ese ámbito para los implicados en un evento de corrupción o en un evento de enriquecimiento ilícito o en un evento de cualquier delito que tenga que ver con enriquecimiento injustificado. Es una ley que, al margen de lo que pueda ocurrir en el ámbito penal, interviene sobre los bienes mal habidos, sobre los bienes injustificados. ¿Cuál es el tema fundamental aquí, el concepto fundamental? El concepto fundamental es de que el Estado garantiza la propiedad privada. Sí, está garantizado la propiedad privada, pero no puede existir una propiedad privada cuando se ha adquirido un bien de manera ilícita. No es, primero ahí ya no hay propiedad. Eso es un producto de un ilícito. Si es que un bien se adquiere de manera ilícita, esa propiedad ¿a quién le corresponde? A quienes están siendo perjudicados por esa actividad ilícita. Entonces le corresponde fundamentalmente al pueblo ecuatoriano. Entonces allí se rompe cualquier argumento al respecto de inconstitucionalidad o al respecto de que sí, de que se está afectando el derecho a la propiedad privada. La propiedad privada está garantizada, pero la propiedad privada obtenida de manera lícita, no de manera ilícita. En el momento en que se obtiene un bien de manera ilícita, la propiedad privada prácticamente no existe. Permítame saludar también al señor asambleísta Fernando Callejas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estas reflexiones han hecho tanto el doctor Ramiro Román como el señor asambleísta Raúl Tello, presidente de la comisión. Nos lleva a pensar una cosa. Claro, cuando el asambleísta Tello nos dice el producto de lo ilícito no es propiedad privada y tiene que ser tratado más bien como un producto del delito, un poco como que pensamos al funcionario público que se ha enriquecido y eso es lo que el Estado tiene que ir. Pero también hay sectores privados que se enriquecen no necesariamente con la relación con el Estado, sino que sé yo, producto del narcotráfico, aunque ese puede ser otro tratamiento, y ya le vamos a preguntar también a Ramiro Román, como también el tema privado, y ahí viene lo de la propiedad privada. Fernando, bienvenido, buenos días. Francisco, muy buenos días, muy gentil por esta entrevista, un saludo cordial a los panelistas. A ver, Francisco, yo pienso que cualquier ley que se pueda tratar en la Asamblea, proponer en la Asamblea y finalmente aprobar en la Asamblea para combatir esta pandemia brutal que vive el Ecuador, que es la corrupción, bienvenida pues. Y sí, efectivamente, la extinción de dominio no tiene que ver con el COIBE, es una ley específica para determinar la caducidad, si se puede usar esta palabra, de un bien adquirido con dineros ilícitos. Y obviamente esto se aplica tanto para funcionarios públicos como para personas del sector privado que hayan adquirido sus propiedades de manera fraudulenta, como tú bien dices, Francisco, por ejemplo, con dinero del narcotráfico o de cualquier otra actividad ilícita. Hay que combatir la corrupción, Francisco, y yo he estado en esta cruzada, si se quiere, de toda la vida, porque a mí, si algo me aborrece es la corrupción, y lamentablemente vemos que en este país estamos este rato saturados de corrupción,
Claro, pues 10 años de vía abierta para la corrupción y la más absoluta impunidad. Personas que no tienen una moral sólida y bien constituida, inmediatamente comienzan a robar y a cometer ilícitos. Hay que ver cualquier posibilidad que nos dé para cerrar las vías para la corrupción, hay que hacerlo. Yo recuerdo hace unos 3 meses en la Asamblea Nacional estaban tratando las reformas al Código de Contratación Pública y una ley que yo les dije alguna vez en el anterior gobierno, se creó esta ley, era una ley buena, y permíteme que hable en primera persona. Cuando yo fui alcalde, inclusive se me entregó un reconocimiento por parte de la institución que tiene que ver con la contratación pública, CERCOP creo que se llama ahora, como cambian de nombre cada vez y cuando, como la institución que mejor cumplía los procesos de contratación. Una sola vez y por 3 meses, por un tema absolutamente impostergable, se declaró un estado de excepción, una sola vez, porque un contratista no me cumplió un contrato en recolección de basura y tuve que declarar la excepción por 90 días. Y yo le decía al presidente de la comisión, que resulta anecdótico, resulta que fue el presidente de la comisión, este señor Daniel Mendoza, para vergüenza de la Asamblea Nacional, le decía, señor Mendoza, cierre esa puerta abierta a la corrupción, que es la contratación vía excepcional, vía directa, a dedo. ¿Quién iba a pensar? ¿Qué iba a creer yo? Pues que este señor estaba metido en estos actos de corrupción. ¿Qué iba a cerrar esa puerta? Pues si él ha sido parte de la corrupción. Entonces, Francisco, hay que analizar. En la Asamblea, cualquier ley que se pueda aprobar para luchar contra la corrupción, bienvenida. Pero la preocupación del asambleísta Tello está que sí puede tener, digamos, o sea, un manejo para perseguir a otros, que no necesariamente, sino solamente para dañar, que estamos viendo que incluso a nivel político esta agresión, esta respuesta de frente a un fraude, una agresión, un invento, una noticia falsa, la propiedad privada, y dice no está en juego la propiedad privada, sino la propiedad que ilegalmente han obtenido. Esa reflexión sí hay que hacerlo. Sí, cómo no, pues Francisco, hay que precautelar la propiedad privada lícitamente obtenida, obviamente que es así, la propia Constitución nuestra y yo diría de la mayoría de las sociedades occidentales y de Oriente inclusive respetan la propiedad privada, pero la que se ha adquirido lícitamente, y ahí está pues la sabiduría del asambleísta. Veremos, ojalá se dé ese buen criterio para armar una ley que evite posibles excesos, que evite posibles retaliaciones o denuncias infundadas, pero que efectivamente persiga a aquellas personas que se enriquecen con el dinero del erario nacional o en el sector privado que se enriquecen con dineros ilícitos. Y hay que empezar a perseguir a esta gente, porque es la única forma de luchar contra la corrupción. Pero eso iba a decir, Francisco, si me permites, 30 segundos. Claro que hay que luchar con leyes contra la corrupción, pero lo más adecuado e indicado es luchar contra la corrupción nominando a personas serias, honestas, pues a los cargos públicos. Porque si ponemos a pícaros en los cargos públicos, claro que va a haber corrupción, pues, y después nos estamos quejando y después estamos viendo cómo recuperamos el dinero mal habido, que es muy difícil, además hay que decirlo. Entonces cerremos la puerta a la corrupción, previniendo la corrupción, poniendo a personas honestas en los cargos públicos. Claro, este gobierno ha fallado en eso, pues hay que decirlo, ha fallado en eso. Mire este reparto vergonzoso de los hospitales a lo largo y ancho del Ecuador. ¿Cómo no iba a haber corrupción? Pues, y lamentablemente en esto involucrados inclusive asambleístas, para vergüenza del primer poder del Estado. Entonces hay que prevenir, Francisco, prevenir, y por eso las próximas elecciones, y permíteme que diga esto nada más, las próximas elecciones a elegir una persona honesta, una persona que tenga entre sus prioridades, diría yo, la primera, luchar contra este cáncer que está carcomiendo los cimientos mismos de la sociedad ecuatoriana. Y bueno, y entonces ahí vamos donde Ramiro Román, porque como él es abogado penalista, él está en contacto, digamos, con el ejercicio de la judicatura, ha sido juez también,
pero catedrático. Esta ley de extinción de dominio, el decomiso sobre todo, y que puede ser preventivo, nos decía usted mismo, Ramiro, la Constitución nos habla de defender la propiedad privada, del derecho a la propiedad privada, y tanto el señor asambleísta Tello como el asambleísta Callejas nos han dicho, oigan, sí, pero la propiedad privada debe tener unos requisitos. ¿Cómo trabajar o cómo pulir estos temas que no puedan ser usados por los mismos que están haciendo las cosas? Y diciendo que hay ahí una vulneración de derechos, Ramiro. Bueno, realmente para mí es un gusto también escucharle al asambleísta Callejas. Hay una cosa que es muy importante establecer. Hay muchos intereses tras las leyes y tras esta ley. ¿Y por qué hay muchos intereses tras estas leyes? Porque se está tratando la propiedad privada y hay una cantidad de cosas y gente que está preocupada que se les tope por una cantidad de situaciones que pueden aparecer. ¿Cuáles los medios? Hablo yo de medios probatorios, no hablemos de pruebas para entrar en juicios. Quiero dejar claro de que se tiene que justificar que hay una ilicitud y una ilegalidad en lo que realmente tiene una persona. Y eso tiene que ser mediante efectos probatorios, porque si no, no podríamos establecer si es lícito o ilegal algo o no. Entonces yo sí creo que la investigación que tiene que hacer la Fiscalía y todas las personas que tienen que hacer ese tipo de trabajo debe ir necesariamente a establecer de que primero hay bienes públicos, hay bienes privados, y dentro de eso, por obvias razones, qué se ha hecho o cómo se ha adquirido o cómo se ha llegado a tener esos bienes. Esa es la parte que es muy necesaria que se tome en cuenta, porque hay mucha gente que dice, en cambio, aquí hay inconstitucionalidad, están enfrentándose frente a todo lo que queremos hacer aparecer ilicitudes que no existen. Pero por ejemplo, Ramiro, uno dice... Si hay delitos... Claro, pero una interrupción, perdón, Ramiro, ahí... pero hay gente que, por ejemplo, dice, a ver, ¿cómo es posible que con ingresos, y pongamos una cosa que están estudiando ahorita mismo, que hay gente que ha estado estos 14 años entre ser subsecretarios, viceministros, directores nacionales, un promedio de $4,000 mensuales, más los viáticos, más un montón de cosas que han cobrado? Estamos hablando de unas 3,000 personas que en estos 14 años nos han costado cada uno como $1 millón. O sea, legítimamente $1 millón, digamos legítimamente, más allá de que en algunos casos los cobros de los viáticos son grotescos, no son de los 365 días, creo que 250 de viáticos. Uno dice, oiga, pero eso tampoco se puede. En ese sentido, pero de ese $1 millón que podrían justificarse sin que haber gastado nada, pero tienen propiedades que van más de 2, de 3 millones de dólares. Por supuesto. En eso estoy plenamente de acuerdo. Hay posiciones por obvias razones que han venido dándose en el transcurso del tiempo. Hay personas que siguen, por ejemplo, en el poder, en el gobierno, y han seguido ocupando diferentes cargos en diferentes condiciones que les ha dado posibilidad de tener dinero. Eso es lo que se dice legal y lícitamente, en lo que ha sido captado como dentro del marco legal. Pero quiero dejar claro también que todo eso ha permitido que haya muchos funcionarios que se mantienen cobrando coimas, estableciendo procedimientos especiales, lo que se hablaba el asambleísta Tello, estoy muy de acuerdo. Se hacen, por ejemplo, toda la contratación del país, en su gran mayoría, es realizada, se dice a dedo. Las excepcionalidades de las que nos recuerdan, claro. Y en ese sentido yo creo que la parte fundamental es de ir estableciendo justamente esa posibilidad. Pero hay algo que yo he mantenido y seguiré manteniendo todo el tiempo.
Si bien hay muchas veces que se plantea de que lo preventivo es ya, no es menos cierto que hay delitos que son flagrantes, que son directos, que se pueden investigar inmediatamente o que son detenidas personas que han cometido diferentes tipos de delito. Entonces, en ese caso, nosotros ya tenemos una posibilidad directamente de intervenir bienes. O sea, no solamente hablo de estar en el campo del derecho penal, porque administrativamente, y eso quiero también dejar claro. O sea, que esto puede ser administrativamente también. Penales, que son administrativos. Entonces, toda esta parte tiene que irse dando con la cabida directa de la justificación efectiva de que haya justamente algo anterior para que se pueda tomar la decisión concreta en las cosas. Yo sí creo que debemos terminar de una vez, que haya sentencias y que recién después de las sentencias y que si son ejecutoriadas se pueden recuperar los bienes. Eso es imposible. Se tiene que ir haciendo este tipo de cosas preventivas, previas, o como quieran ponerle, pero tiene que ser anterior y tiene que ser penal. Mire usted el efecto tributario, cuando no se pagan los impuestos, cuando no se hace la declaración concreta. Hay mucha gente que ha tenido cargos y ha estado, y a veces no solamente son funcionarios, sino que son personas que ni siquiera aparecen en actos de función probados, sino que son los primeros corruptores de una cantidad de cosas que han sido utilizados justamente como mecanismos en testaferrismo. Entonces, hay muchas personas, y hay personas jurídicas que por obvias razones pueden también manejarse en un aspecto privado, de que, por ejemplo, son una empresa, sí, que están constituidas en paraísos fiscales, tienen otras nominaciones, se tiene, y a base de eso se ha hecho todo el traslado generalmente del dinero que se ha cometido delitos, se ha hecho malversaciones o lo que sea en Ecuador, ha sido trasladado a paraísos fiscales para cambiando los nombres, cambiando todas las denominaciones, se crean con empresas de papel, ahí está la superintendencia de compañía, que es la que hace toda la posición de constitución de compañías. Pero claro, a veces uno piensa, perdón Ramiro, a veces uno piensa que cuando se quiere hacer legalmente le demoran, le ponen trabas, y no sabemos cómo estos otros tienen 15, 20 compañías con las gentes que trabajan con ellos o con testaferros de gerentes, de presidentes, no asoman ahí el conserje presidente de la compañía tal. No han pagado impuestos, firman contratos de 6, 7 millones de dólares. Por supuesto. Miren, en estos días nos hemos dado cuenta en los casos, convenios con el Consejo Provincial de Guayas. Vemos que en el caso de la adquisición de carnet para discapacidad, hay muchas personas que son discapaces, que están en problemas serios de salud y no les dan un trámite efectivo a su carnet de discapacidad. Y sin embargo, hay otras personas que tienen todos discapacidad y pueden traernos vehículos desde el exterior, estableciendo esa discapacidad de porcentajes de 41%, de 50%. Claro. ¿En qué ayudará un vehículo en la discapacidad, doctor Román? Si usted fuera el abogado, ¿en qué podríamos ver? Lo que pasa es que se hace especialmente en la prevención, primero de pago de impuestos. Yeah. Primero se tiene un precio especial donde por obvias razones se eliminan los impuestos. Tiene que ser con un precio modificado, el precio normal que se vende en un país X, Y o Z, y a base de eso también no se paga el impuesto que debe pagarse en el país. Si un carro vale $20,000 y en el Ecuador tiene que valer 40,000, porque aquí cobramos muy caro los carros además. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese alternativa de no pago de 20,000 se tiene ya beneficios tributarios. Entonces yo creo que dentro de eso tienen que hacerse los comisos y justificaciones concretas de por qué no se pagaron, por ejemplo, los impuestos. Porque ahí están evadiendo eso hay una cantidad el 40%. ¿no? Pero la cantidad de sordos ha habido ahí, doctor. ¿Perdón? Ha habido una cantidad de sordos, digo.
Como la canción. Yo creo que la primera cosa es tomar actitudes. Ya. La Asamblea tiene que hacer la aprobación de la ley y entrar ya al Y es primer eso, debate, ¿no? al segundo debate. Y por eso, Todo lo que diría como ecuatorianos que se tramite, que se lo haga con efectividad, mostrando realmente que se quiere hacer por este país cosas que se deben hacer, porque no puede ser posible que las leyes pasen años, que tengamos que estar haciendo planteamientos. Los ciudadanos siempre pedimos que se siga tramitando, se hacen hasta comparecencias en la asamblea, se plantea posiciones muy claras en situaciones de orden constitucional, legal, pero nunca caminan más allá. Para eso el doctor, engorroso, el señor asambleísta Tello Ramiro nos decía, en mi comisión está 6 meses y lo hemos hecho, está listo para el primer debate. Se han tomado en consideración casi todos los diálogos, han dialogado, y eso puedo decir, nos consta porque conversamos con 2 de los asesores que han pasado por la comisión. Entonces le diría al señor asambleísta Tello, de lo que nos dice el doctor Román, de la reflexión hecha por el asambleísta Callejas, ¿no deberíamos demorarnos para el segundo debate otros 6 meses o usted cree que así puede pasar, señor asambleísta Tello? Mire, nosotros hemos tenido todo el cuidado de poder contar con opiniones de expertos en la finalidad de construir una ley que no pueda recibir mayores cuestionamientos ni de la sociedad ni tampoco al propio interior de la Asamblea Nacional. Realmente el trabajo ha sido un trabajo denodado, ha sido un trabajo comprometido con el país fundamentalmente. Hemos contado con las opiniones de la Fiscalía General del Estado, de la Contraloría General del Estado, de la UAFE, hemos contado con opiniones de la Secretaría Anticorrupción, extinta ya, hemos contado con opiniones de expertos nacionales y también expertos internacionales, tratando de cuidar absolutamente todos los detalles en la construcción de este proyecto de ley. Por ello, yo considero de que realmente las condiciones en las que estamos remitiendo este informe para el Pleno de la Asamblea Nacional son condiciones de una ley bastante acabada ya. Siendo así... ¿No debería demorarse entonces? No debería demorarse, ni en el trámite para primer debate, por lo que yo supongo, asumo y tengo entendido que ese es el compromiso del presidente de la Asamblea, ponerle en discusión de manera inmediata en el Pleno de la Asamblea. Hemos dejado aspectos muy pequeños, yo diría inclusive que no son de fondo, que puedan significar un debate profundo para discutirlo ya en segunda instancia, porque realmente ya en el ámbito de la construcción de la ley hemos tomado en cuenta la mayoría de detalles y al menos de lo que ha significado la opinión de expertos, las opiniones de carácter técnico, no existe absolutamente ningún argumento que pueda implicar alguna inconstitucionalidad, porque ese es un cuidado especial que hemos tenido para que no ocurra que en la Asamblea Nacional tramitamos un proyecto de ley y el rato de los ratos implica de que la Corte Constitucional haga señalamientos de inconstitucionalidad y el trabajo se queda absolutamente en nada. En ese ámbito también hemos contado con opiniones de expertos que han podido puntualizar las posibilidades que podrían existir en ese ámbito y que realmente en el informe que estamos remitiendo hemos logrado vencer cualquier aspecto relacionado con posibilidades de inconstitucionalidad. Entonces, yo podría asegurar, estoy convencido de que le estamos entregando al Pleno de la Asamblea Nacional un producto bastante acabado que no debería de merecer mayores cuestionamientos, mayores cambios y que en definitiva nos permita contar con esta herramienta muy importante. De pronto, el cuello de botella podría estar en 2 cuestiones relacionadas con la con la institucionalidad. Lo uno es la creación de unidades especiales tanto en la Fiscalía como también en el ámbito de los jueces
porque ahí nosotros planteamos la necesidad de que se establezcan fiscales y jueces especializados en extinción de dominio, en la finalidad de que no se mezcle con el ámbito de carácter penal, unidades especializadas en extinción de dominio. Entonces allí un poco se podría argumentar el tema presupuestario, pero yo estoy plenamente convencido de que con la recuperación de capitales mal habidos, con eso se puede financiar tranquilamente el funcionamiento de estas unidades. Y lo otro, la creación de una nueva institucionalidad que sería el Servicio Nacional que administre los bienes que se puedan recuperar. Pero, ¿cuál es la orientación fundamental que nosotros le hemos dado? Que esa administración no puede estar por años en una institución, como ha sucedido en estos momentos. ¿Por qué? Porque estamos planteando celeridad en el trámite de estas causas de extinción de dominio, que pueden llegar máximo hasta un año. Es decir, hoy se inicia un proceso y hasta después de un año ese proceso debe de estar culminado ya con una sentencia que determine el hecho de que el bien es justificado o no es justificado en su adquisición y que por tanto debe pasar o no debe pasar a manos del Estado ecuatoriano. Y por otro lado, determinamos también con claridad algunas medidas cautelares que se pueden implementar desde el inicio y que obviamente garanticen de que el bien no pueda ser vendido, de que el bien no pueda ser transferido y que el bien desde el inicio de la sospecha de que ha sido obtenido ilícitamente tenga la posibilidad de estar con las medidas cautelares que garanticen la posibilidad de que el Estado retome eso que le corresponde, porque obviamente ha sido afectando a los intereses del Estado. Y ahí le preguntaría entonces a Fernando Callejas, esto que podría tener, como dice el asambleísta Tello, un cuello de botella, es porque justamente la gente y muchos de los que ahora están gozando de esos recursos, se me vino a la mente el fideicomiso No Más Impunidad, en donde el Banco Central hasta el 2006 recuperó el 93% de lo que les había prestado a la banca. Y ese 93% se hizo el fideicomiso No Más Impunidad y se han repartido. Por ejemplo, ahí hay departamentos que costaban 300,000 en el avalúo y en los libros de la recuperación y que se han vendido en 30, 40 mil dólares en zonas donde eso es imposible. También es producto de un delito tener un departamento que le vendan desde una institución a esos precios. Fernando, ¿cómo enfrentar, usted que ha sido alcalde, cómo enfrentar a que los terrenos de los municipios no se entreguen también a esos precios, ¿no? Decir, vea, este es una ladera y por lo tanto cuesta. Y dice, oiga, ahí tiene un problema por ladera y por el precio. Fernando. Lamentablemente hay que decirlo. Aquí, y con pena lo digo, y tal vez se va a pensar que yo soy pesimista, pero yo diría, aquí estamos viviendo un Estado fallido. Toda la estructura del Estado está corrompida. Y hay que decirlo, pues, ¿cómo podemos pensar nosotros que en esta última pandemia, cuando se estaban muriendo ciudadanos ecuatorianos, desde el que entregaba los cadáveres en un hospital de Guayaquil estaba cobrando $150 para entregar el cadáver, e íbamos subiendo a diferentes niveles y todo podrido? Perdón que hable con estos términos, pero ya no cabe ningún otro tipo de términos o de minimizar la brutalidad de corrupción que estamos viviendo. Y claro, ahora resulta que hasta en la entrega de carnets para personas con discapacidad, corrupción. O sea, todo está corrompido, Francisco. Hemos generado un Estado hipertrofiado, obeso, enorme, que no sirve para maldita la cosa.
sino para molestar al ciudadano y para que se roben los dineros de los ecuatorianos, así de simple. Y por eso yo reiteraré, Francisco, en las próximas elecciones, ojalá pues los ecuatorianos sepamos elegir. También hay ahí una No, responsabilidad de la ciudadanía. obviamente, pues de la ciudadanía, pero también de los partidos políticos, Francisco. Que no nos olvidemos que quien propone los candidatos son los partidos políticos. Pero Y tan no son las personas maltratados. calificadas. ¿Qué puede hacer el ciudadano, pues? Pero tan maltratados, tan sin efectividad, o sea, lo que queda, por más que tengamos 280 inscritos como movimientos y partidos políticos, ninguno con una visión, con una propuesta, o los que sí tienen una visión y una propuesta muy disminuidos, Fernando, ¿cómo entonces recuperar también esa parte, no? No, es que Francisco, volvemos a lo que yo digo, y por favor que no se crea que yo soy pesimista, yo estoy mirando las cosas objetivamente. Este es un Estado fallido. Mira, el Consejo Nacional Electoral aprueba un partido político de este señor Daniel Mendoza. ¿Qué es lo que perseguía pues este señor Daniel Mendoza con un partido a nivel nacional, sin ninguna estructura, sin ninguna ideología? Ya sabemos a lo que iban, al robo. Y ese Consejo Nacional Electoral con una mayoría espuria aprueba ese partido político para evitar un juicio político a la señora Tamaín. Es que este Ecuador es de vergüenza. Y te digo algo también, Francisco, volviendo a la pregunta que me hacías de los municipios. Claro, pues en los municipios debe haber seriedad, pues debe haber un catastro bien organizado. Debe haber un catastro bien organizado y los precios no pueden moverse como le da la gana a un funcionario de ese catastro. Pues nosotros recibimos en el municipio de Ambato un reconocimiento de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, como un catastro modelo entre varios países latinoamericanos de cómo se manejó nuestro catastro. No me estoy poniendo de ejemplo, ni mucho menos, Francisco. Pero poniendo de ejemplo Ambato. Claro, así es. Y entonces, mira, Francisco, cuando se hacían las expropiaciones para esta fallida, para este robo descarado de la refinería del Pacífico, una propiedad de 50 hectáreas en un sector totalmente baldío, es decir, un bosque seco, que el único valor que tenía es un valor ecológico, si se quiere. Hacen el avalúo de 50 hectáreas en 12 millones de dólares, sí. Y los sinvergüenzas que hicieron que cometieron ese latrocinio salen y dicen, no, pues hemos ahorrado al Ecuador un buen dinero, no pagamos 12 millones de dólares, pagamos solamente 6 millones, cuando era una propiedad que no costaba más de 50,000 dólares. Entonces, Francisco, por favor, los ecuatorianos tenemos que concientizarnos. Si nos están robando el dinero público, no es un dinero que no pertenece a nadie, pertenece a todos los ecuatorianos, y con ese dinero se podía construir carreteras, se podía construir hospitales, se podrían construir escuelas, y por lo tanto tenemos que luchar contra la corrupción. Basta de decir esa barbaridad, ha robado pero ha hecho obras. ¿Cómo es esto? ¿A qué nivel de degradación ha llegado la sociedad ecuatoriana? Ahí están las carreteras, no importa cuánto cueste. Así es, entonces, por favor, a tomar conciencia, por favor, una cruzada a lo largo y ancho del país para recuperar la honestidad, para que gente honesta llegue a los cargos públicos y no estos aventureros sinvergüenzas que se roban el dinero sagrado de los ecuatorianos. Fernando, esto se debate en la Asamblea. ¿Por qué estas trabas, esta cosa de años para tener esta ley? Recordaba la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, que ella ya propuso una, que el señor doctor Pesantes también la modificó, la modernizó, digámoslo así, la volvió a presentar. Ahora están con estas. Hubo un intento que se lo vetó totalmente. Hay una gran dificultad. ¿Será que se cubren las espaldas algunos sectores o qué es lo que pasa? En los debates, ¿qué se siente, Fernando? Mira, Francisco, te voy a comentar algo que me pasó personalmente. Cuando yo había terminado mi gestión en la alcaldía, estaba dedicado a mi vida privada, hubo la posibilidad de entrar a la asamblea, dije, bueno, pues voy con las mejores intenciones. Y un buen amigo mío, un hombre honesto, que fue también diputado, Gabriel Ruiz Albán, decía, de manera coloquial, él me dice, torero, te vas a dar con la piedra en los dientes.
cuando pretendas luchar contra la corrupción en la Asamblea, porque ahí hay intereses de ciertas personas, de ciertos personajes que no permiten que las cosas salgan. Y debe ser así, pues, porque si no, ¿cómo nos explicamos que leyes tan importantes como reformas al COIP, para tener un marco legal mucho más eficiente para luchar contra la corrupción, ahí duerme el sueño de los justos, pues? Entonces, debe ser que existen estos intereses, Francisco, lamentablemente, y volvemos a lo que decía inicialmente, ¿no? En las próximas elecciones, a los partidos políticos que nos presenten buenos cuadros, que los ciudadanos puedan elegir personas honestas para que dirijan la función pública y no pícaros, bailarines, aventureros, que lo único que hacen es ir a velar por sus intereses infames en la función pública y no a trabajar por el bienestar de los ciudadanos ecuatorianos. Ramiro Román, nos ha dicho el señor asambleísta Tello que la intención que está buscando esta ley, que ya va por fin al primer debate, es no mezclar el tema de penal con esto de la extinción de dominio. Y si bien puede ser producto de un hecho penalizado, quieren tratarlo incluso con jueces y fiscales, con unidades especiales. Se habla, claro, dicen, se va a incrementar todo esto. Ese tratamiento de la experiencia suya, Ramiro, ¿qué podemos plantear? ¿Esto se debe debatir o no es necesariamente un tema que pueda, digamos, dañar a la ley o frenarla? Francisco, yo he luchado en derechos humanos desde el caso Restrepo para acá, muchas cosas. Ahora estoy en el caso Gabela y siempre hablo que en los derechos humanos no puede haber legislación procesal que nos entorpezca, porque la lucha en derechos humanos, porque cuando se roba o se llevan el dinero, afectan los derechos humanos a la educación, a la salud, al buen vivir de los ecuatorianos. Entonces, esa lucha en derechos humanos tiene que ser necesariamente con la menor cantidad de procedimientos que se deban hacer, porque eso lleva a impunidad. Eso ha sido en el transcurso de más de 30 años la base para que muchas cosas en el Ecuador queden en impunidad. Lo que se pretende siempre es estabilizar una condición concreta. Vamos a crear jueces. Yo digo, creemos jueces, creemos fiscales, hágase su trabajo y es totalmente honrada. Pero la gran mayoría de veces que hemos visto, hay asambleístas que ni siquiera dan opiniones o no asisten a las sesiones. Entonces, ¿para qué tenemos tanto asambleísta? ¿Para qué se candidatizan? Discúlpeme, tenemos mucha burocracia en el país. Mire, en Quito, que es la capital, y como todas las capitales del mundo, tenemos una burocracia altísima. Y en este momento, ¿cuál ha sido el problema, por ejemplo, del Estado? Ha sido hacer empréstitos hasta para pagar a la burocracia, pues. Entonces, esas cosas realmente tienen que ser que en el Ecuador tengamos emprendimiento, seamos directamente gente responsable en luchar. Claro que es muy duro, pero luchar, por ejemplo, un libre ejercicio, hacer lo que tenemos que hacer. Pues hay gente que se preocupa de ser juez, porque tiene el sueldo y además hace sus cuotas de cada caso. Entonces, esa gente no es un buen abogado en libre ejercicio porque no lo quiere ser y quiere ser funcionario como juez. Entonces, hay cosas que se tienen que manejar de otra manera. El problema es estructural. Yo sé lo que manifiesta realmente el asambleísta Callejas. El problema es que la educación se le da desde el hogar. El padre y la madre tienen que enseñar principios éticos. Nosotros en las escuelas, con cambios de educación que se dieron, no se trató posiciones que antes la educábamos y nos enseñaban valores, Francisco, civismo. La gran mayoría de personas que estamos hablando en este momento tenemos cierta edad y recibimos en la educación en un sentido ético. Es decir, nos decían, no robe, pórtese bien, sea respetuoso con las personas, y eso es muy importante en una formación educativa institucional y por obvias razones la sociedad tiene una conformación
una mentalidad diferente. Ahora hablamos de una sociedad que lleva todo por Internet y que se interrelaciona con el mundo. Tenemos que interrelacionarnos, así es, pero nuestra posición en Ecuador y en Sudamérica tiene que ser, primero, dentro de una educación que vaya a establecer una condición de moralidad. Si no tenemos un efecto de moralidad, desde jóvenes, porque vemos que muchas de las personas que están siendo investigadas como funcionarios públicos son jóvenes, que tienen maestrías, que tienen una cantidad de cosas. Y yo digo, ¿para qué han servido las maestrías de tanta preparación? Y yo tengo maestría, la edad que tengo, pero no necesito estar robando para hacer las cosas que por obvias razones debo hacer. El problema es que, Ramiro, también eso, al haberlo impuesto como maestría, los PhDs, las cosas estas, hasta ahora se ven negocio de esa entrega también de diplomas, gente organizando maestrías. Yo decía ayer nomás, ¿cómo es posible que una universidad prestigiosa ofrezca una maestría, tenga un cronograma, no cumplan, y encima de eso los culpables, y la plata no es poca la que cobran, Ramiro? Entonces, claro, ahí lo que dice Fernando es, este es un Estado fallido, tenemos que, no sé si reconstruirlo, replantearlo, pero hacerlo desde a quienes elegimos, Ramiro. Para complementar, no solamente es crear leyes, es la actitud de los ecuatorianos frente a las cosas que tenemos que hacer. Si hay situaciones de pícaros o de delincuencia organizada, tenemos que actuar inmediatamente. Y esta ley de reserva de dominio puede ser una actuación inmediata. Si se quiere manejar solamente bien, está bien, así es. Así es la creación y eso es lo que dice esta ley. Pero también tenemos que dar una modificación o tal vez una trayectoria en la cual se pueda efectivizar con varios tipos de acciones que hacen los seres humanos, administrativas, penales, civiles, es decir, a todo nivel para coordinar con cualquier efecto que pueda actuar un juez común, por ejemplo. En la investigación de un delito, si se llega a establecer que ha sido de relación de narcotráfico y que ese bien fue adquirido en tales condiciones, por consiguiente nos lleva al derecho penal. Si no ha pagado impuestos, se nos lleva al derecho tributario. Tiene que haber un efecto rapidísimo de intervención para que eso pueda ser incautado y pueda tener unas cosas concretas como ¿qué debemos hacer, por ejemplo, en la importación? No puede pasar de institución a institución cada vez que queramos. Tiene que haber una institución que haga la administración directa. Se tiene que justificar directamente también en poco tiempo. Tiene que darse tiempos mínimos. ¿Tiempos mínimos qué significa? Procedimientos directos para establecer las pruebas que sean necesarias en un momento determinado y justificar por qué hay ilicitud, ilegalidad, etcétera. Y en esa parte poder hacer la recaudación y el remate respectivo. Y el remate, hacerlo como dice la asambleísta Callejas. Tiene que haber en cada municipio, no solamente en los municipios, en todos los organismos del Estado tiene que haber reglas claras. Porque si no tenemos reglas claras y no tenemos personas que administren esas reglas claras, vamos a seguir en el mismo proceso que estamos teniendo todo el tiempo y que lo único que nos lleva es a los actos de corrupción y a seguir empobreciendo a las personas más necesitadas de este país. Yo quisiera que vayan a ver a los indígenas que están en las más altas alturas en el Ecuador, en la zona de Chimprazo. ¿Qué es lo que sucede con la gente que no tiene ni siquiera lo necesario para vivir y que mueren por la pandemia del coronavirus sin necesidad de tener una conexión con un médico porque no hay médicos? Entonces, si no se tiene esa realidad, si no vemos en la costa la cantidad de cosas que suceden en el narcotráfico, cómo se van apoderando de pueblos enteros que presionan a las familias para que se trafique droga y que se haga lanchas con motores de 200 para poder moverse inmediatamente o rápidamente. ¿Por qué a esa gente no se le da una seguridad social estable? Porque hay corrupción completa. Entonces, hay que cambiar muchas cosas. Yo creo que comencemos primero a recortar el Estado, las instituciones tienen que seguirse recortando, se tiene que recortar también la elección desde asambleístas y cómo se tiene que administrar el Estado. La administración del Estado es pésima, es corrupta, y eso es lo que tenemos que luchar para que cambie. La estructura misma del Estado ecuatoriano tiene que cambiar. Los ecuatorianos no podemos vivir como estamos viviendo. Eso es lo que nos lleva a la corrupción.
Y además la indignación que genera esta falta de esperanza, ¿no? De que nos ayuden a visualizar un país posible, para que no tengamos que casi obligados darle la razón a Fernando Callega, a decir, si este es un Estado fallido. Fernando, desde este recorte, los municipios a veces no los tomamos, siempre hablamos del Estado central, de la administración del Poder Central, pero los municipios y consejos provinciales han crecido. Las juntas parroquiales lo primero que hacen es comprar carro para el presidente de la junta. Tiene un costo y realmente no sé, desde la experiencia de la alcaldía, Fernando, lo de las juntas parroquiales, no sé, antes no cobraban sueldos, ahora tenemos que pagarles como funcionarios. Se debe, ¿cómo hacer un planteamiento? A más de buscar gente que conozca, que esté dispuesta a hacer, yo diría, esta participación ciudadana, que debe ser la función pública, por lo tanto no va a enriquecerse. Si quiere enriquecerse, que haga otras cosas. ¿Cómo plantear esto adicionalmente, cómo presionar a la Asamblea que el primer debate no se demore otros 6 meses o un año, Fernando? Bueno, ojalá en la Asamblea Nacional, Francisco, se pueda dar prioridad a ciertas leyes importantes, pues porque hay que aceptar una verdad ya del tiempo transcurrido. Vamos ya por más de 3 años en la Asamblea Nacional. Yo diría que nos quedan tal vez escasos 10 meses para poder concluir nuestra labor. Ojalá el presidente de la Asamblea, los presidentes de las comisiones, los coordinadores de los grupos políticos en la Asamblea se pongan de acuerdo y puedan priorizar 3, 4 leyes de verdadero beneficio nacional y centrarnos en eso, porque si no realmente se pasa el tiempo en cosas que no son trascendentes, en pedidos de comparecencias, y no estoy diciendo que no está que está mal, no, que la fiscalización esté. Sí. Está bien la fiscalización, pues, pero mire, centrémonos en fiscalizaciones que sean justas, que sean adecuadas, y demos prioridad a las leyes. Y respecto a la pregunta de lo que sucede ahora en las juntas parroquiales de los municipios, con este deseo de la revolución ciudadana, de crecer el Estado, el tamaño del Estado de una manera descomunal, a las personas de las juntas parroquiales, a los concejales, y entonces ahora los concejales son ciudadanos que trabajan a tiempo completo y muchas veces están ahí metidos en las municipalidades con el debido comedimiento, lo digo, no, pero no para hacer una labor en beneficio de sus conciudadanos, muchas veces para molestar y rodeándose de asesores, de secretarias. Yo cuando fui alcalde, felizmente, tengo que decirlo también, pues mis concejales no tuvieron ningún asesor, ninguna secretaria, a pesar de que ya estaba vigente esta ley de servicio público de la LOCEP, que generó la categoría de servidores públicos a los concejales, porque yo cuidaba el último centavo pues de los recursos de los ambateños, pero eso no sucede pues en el país. Y entonces aquí he escuchado que los concejales en un municipio más o menos grande tienen asesor de imagen, tienen secretaria, tienen chofer y tienen ni sé qué, ni sé cuánto. ¿Y eso quién paga? Pues los ecuatorianos o los ciudadanos de esa jurisdicción. Francisco, aquí no sé cómo, no se me ocurre realmente, no se me ocurre en la Asamblea. Yo sé que eso no va a suceder jamás, pero aquí tendremos que pensar en una reforma profunda de lo que es este Estado fallido, de este Estado hipertrofiado enorme que se creó, entre otras cosas, por esta Constitución del 2008, ¿no es cierto? Y que nos tiene agobiados a los ciudadanos ecuatorianos, agobiados, porque ya vemos, para lo único que sirve esa enorme burocracia, con las debidas excepciones, obviamente, es para la corrupción. ¿Cómo voy a pensar yo que es que las personas honestas no nos imaginamos si quieren dónde los corruptos hacen la corruptela, pero en todo, que tenían que entregar carnets a personas con discapacidad, y a esas pobres personas que efectivamente necesitan un carnet, a esos no les entregan. A esas personas pobres, desamparadas, que necesitan la asistencia del burócrata, del servidor público, no le hacen caso, pues.
pero al que puede pagar $2,000, $3,000 para que le den un carnet de discapacidad, ese sí tome y vaya a delinquir. Esto no puede continuar. Y lo peor es que todos han tenido carnet para importar autos, y unos autos que uno dice, oiga... Una vergüenza, pues, Francisco, una vergüenza. Es que mira, estamos podridos en esta sociedad ecuatoriana y tenemos que hacer conciencia de aquello para las personas honestas que sí habemos en el Ecuador, salir y luchar y terminar contra esta pandemia que nos está terminando la sociedad ecuatoriana, Francisco. En todo lo que regresas a ver hay corrupción, no es posible. Todos los días los noticieros son corruptelas y corruptelas. En todo caso, aquí también quisiera decir brevemente, Francisco, respaldar a la señora fiscal, porque efectivamente en algo se ha recuperado la institucionalidad a través de la consulta popular que llamó este gobierno, que es un punto a su favor, para terminar esa perversa generación del quinto poder, reproducto de la revolución ciudadana, con un consejo de participación ad hoc para poner a personajes nefastos para que cuiden las espaldas y generen la más absoluta impunidad. En algo se ha mejorado la institucionalidad en el país, ya tenemos una Corte Constitucional seria, diría yo, una Corte Nacional que está haciendo su trabajo, una Fiscalía que está trabajando. Bueno, pues sigamos dando pasos para recuperar la institucionalidad y respaldemos a todas estas personas que están luchando contra esta pandemia que ha azotado el Ecuador, que es de la corrupción. Para concluir, señor doctor Ramiro Román, un mensaje desde la cátedra, desde el ejercicio profesional. Bueno, realmente el ejercicio profesional creo que es como debemos nacer los abogados. Así es. Nosotros abogamos porque hacemos situaciones o tenemos que hacer cosas que vayan en bien de la sociedad. En la población, las profesiones liberales, los ingenieros, médicos, y cada una de las personas que están en un tercer nivel ya pasan a ser personas intelectuales que van a tener que en el país ir desarrollando de mejor manera las cosas. La Universidad Ecuatoriana, la Academia Ecuatoriana, es siempre un punto de partida para una formación profesional que permita, con buenos derroteros desde los hogares, terminar justamente en algo que es cumplir el designio de servir a la sociedad. Entonces yo creo que el servicio a la sociedad se tiene que hacer con las cosas que se debe comenzar haciendo. Primero, portándonos bien, ser solidarios, buscar entender que todos debemos llevarnos bien, pero cuidar mucho que la corrupción y todo lo malo a la sociedad sea paralizada en un momento determinado y sea cuidada de mejor manera. Yo creo que a veces no se necesita tener tantas leyes. Nosotros tenemos un artículo en varios códigos a veces, y si sumamos todos esos artículos hacen leyes enteras. Pero definitivamente, entre más leyes creamos, tiene que haber una aplicabilidad concreta. Pero yo sí creo que si tenemos primero una gran posibilidad de ser funcionarios para tener cerca muchas cosas de decisiones directas, eso lo único que ha hecho es terminar en corrupción. Eso tiene que corregirse y eso tiene que ser la Asamblea. La Asamblea tiene que entender que no pueden ser más de 100 personas. No es cierto que debemos tener tanto asambleísta. Yo creo que no se puede tener asesor en los ministerios y en todo lugar donde se tiene que mantener imágenes, donde se tiene que mantener una cantidad de situaciones que son superficiales. Aquí se tiene que ir a hacer cosas concretas y que eso cuide mucho el dinero de todos, porque es para todos, para el servicio de todos. Eso es lo que tenemos que propugnar en la enseñanza, no solamente en el hogar, sino en los diferentes estamentos de educación en el país. Y por otra parte, yo sí creo que con la creación de una ley de dominio, que pido una vez más a la Asamblea que siga avanzando en eso y se permita justamente que tengamos un frente para luchar por la corrupción un poco más directo, del efecto más que nada de situación de bienes. Los bienes tienen que ser sumamente controlados. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la gran mayoría
está en la función pública y están como privados en el país, están realizando una cantidad de actos que van contra la ley, contra las normas constitucionales. Entonces, eso tiene que parar. Y se tiene que parar haciendo una ley estable, concreta y firme, que es lo que realmente yo espero que no se pueda demore producir la Asamblea, ¿no? ni se demore tanto en discusión, en aprobación. Yo creo que no solamente para aprobaciones se tienen que reunir los fines de semana. El trabajo de la Asamblea tiene que ser directamente claro y tiene que darnos a los ecuatorianos una posición de objetividad dentro de las cosas. Yo creo que... Esa sería la mejor respuesta entonces. ¿Perdón? Esa sería la mejor respuesta, que apruebe una ley viable y que los jueces la ejecuten. Por supuesto, es que tenemos que ver eso y tenemos que ver quiénes van de jueces, quiénes van de fiscales, quiénes van de funcionarios. Desgraciadamente el dedo ha hecho concursos y los concursos usted vio cómo han pasado. Mire, ¿cómo puede ser posible? Y eso me ha pasado en la profesión. ¿Cómo puede ser posible que haya personas que primero le pregunten a uno, le dice, ¿cuánto te cobra, doctor? Y usted le da un costo. Y cuando dice, pero doctor, en las cortes o en los juzgados me están cobrando tanto. Y ahí va desde el jefe hasta el último auxiliar. Cobran todos. ¿Por qué? Por efectos jurídicos. Entonces, cuando no hay justicia, no hay paz. No puede haber paz nunca. El ciudadano ecuatoriano y el ciudadano ecuatoriano está perdiendo la confianza en la justicia. Cada vez veo que... Bueno, es que la metida de mano en la justicia convirtió eso en obedientes. Se juzgaba el sábado y los martes en Guayaquil y se iniciaban los juicios y podían terminar en la cárcel. Claro, ¿quién va a confiar en uno de esos jueces que le indican el sábado qué hacer y nos caen al resto? Ese es el problema. Entonces, no ha habido una justicia estable, no ha habido una posición que se maneje desde ese punto de vista y siempre manteniendo a muchas personas que se organizan, porque a veces cambia el jefe, pero quedan las estructuras listas. Claro, está ahí, hemos visto ahora. Sigue manteniéndose en un sistema, perdón que diga esto, mafioso. Sí. Mafioso porque hay una cantidad de cosas que están alrededor y siguen manteniendo una posición de cobros, de situaciones que realmente son sumamente graves para el bien de los ecuatorianos. Entonces, Francisco, yo siempre en las posiciones que doy las hago totalmente profesionalmente, porque creo que se tiene que hablar así. Pero sí creo que hay que combatir la corrupción con actos directos. Basta de seguir haciendo lo que están haciendo, porque la población se va a cansar. Hay mucha gente ya tiene hartazgo de lo que pasa. Ya no cree en las instituciones. Claro, el propio Fernando Callejas nos acaba de decir, oigan, esto es un Estado fallido, tenemos que hacerlo. No puede seguir así. Por supuesto. Porque porque puede haber una movilización a todo nivel. Y eso sí es sumamente grave, porque ahí se barrerá todo lo que esté en las instituciones. Claro. Yo creo que hay que dar un planteamiento directo a todas las personas que están en una función y qué es lo que tienen que ir haciendo en los diferentes momentos. Porque hay que hacer cuando se debe hacer, no esperar que pase el tiempo para seguir manteniéndome en un cargo X, Y o Z. Ramiro. Buscando maneras cómo corromper o cómo seguir haciendo corrupción. Eso no puede pasar. No puede seguir, así es. Y cambiar de alguna manera. Y yo sí creo que tiene que hacerse con una conciencia social, que tenemos que elegir bien, saber qué elegimos y para qué elegimos. Ramiro, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros y queremos agradecer al señor asambleísta Raúl Tello, al señor asambleísta Fernando Callejas y al doctor Ramiro Román, con quienes hemos visto cómo avanza y las cosas que deben presionar a que avance la ley de extinción de dominio. Luego de este corte regresamos en cambio a ver el tratamiento del COVID-19 y a descubrir algo más de eso. Muchas gracias a nuestros 3 invitados y ya volvemos. Estamos aquí para acompañarte. Sí. Para protegerte de las noticias falsas que abundan y te